El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Acompáñenos a recorrer las historias populares no contadas. Ananqué, Relatos de Clio. Bienvenidos. Saludamos con mucha alegría a nuestra querida audiencia. Somos Ananqué, Relatos de Clio, un programa del Semillero de Investigación en enseñanza de la historia con memoria de la Universidad Pedagógica Nacional. Les habla Carolina Bautista, soy profesora adscrita al Departamento de Ciencias Sociales y coordinadora junto al Semillero y al profesor Carlos Plazas Díaz de Ananqué. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Bogotá, ubicado en el corazón de Colombia, y agradecemos a quienes nos sintonizan en la señal virtual de la Pedagógica Radio, a través de emisoras comunitarias, también de emisoras universitarias, que nos permiten llegar a todos los lugares a lo largo y ancho de nuestro país y también del continente, porque hemos tenido audiencias también fuera de Colombia. Este espacio educomunicativo es posible gracias a nuestro equipo de trabajo de la Pedagógica Radio. Yolanda Barrantes y Luis Bautista en la producción sonora, Duván Cárdenas en comunicaciones, Mario Enríquez en el control máster y Alejandro Sepúlveda en la coordinación general. Nos encontramos ya entonces en el tercer episodio de esta temporada de nuestro programa de Ananqué, que lo hemos dedicado a discutir un poco sobre la democracia, la crisis de la democracia, en un momento complejo para el mundo y que también está atravesado por uno de los grandes escenarios de ese tipo de democracia que más conocemos, que son las elecciones. Estamos ya a pocos días de que se realicen elecciones a Congreso que se vayan definiendo como elementos del rumbo político de nuestro país. Y en este episodio vamos a hablar de uno de los protagonistas de ese proceso, que son los partidos políticos, que no tienen mucho prestigio, no es que sean así como los más aceptados, los más queridos, pero están presentes en nuestra cotidianidad. De hecho, definen muchas cosas. La participación y la dinámica de los partidos definen muchos elementos de lo que pasa con nuestras vidas concretas, ¿sí? Leyes que favorecen o que no nos favorecen, que pueden generar mayor igualdad, que pueden mejorar la calidad de la educación o desmejorarla. Y ahí, en medio de todo eso, aparecen los partidos políticos. Sobre estos grupos tenemos impresiones y creencias compartidas que aparecen como grupos poderosos alejados de los intereses de las personas del común. Y en un mundo que nos bombardea permanentemente con el individualismo, los partidos políticos siguen hablando de colectividades, de juntar, de propuestas, de programas. Y por eso queremos hoy hablar de este sector, de este sujeto que tiene todavía muchísimo protagonismo en los debates sobre la democracia. Para hablar de esto, hoy tenemos una mesa muy nutrida que nos va a estar acompañando y tenemos a Andrés Ocheva, a Esteban Martín y a Fausto Benítez. Andrés y Esteban, que son integrantes del Semillero, que son estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales, y Fausto, quien nos está acompañando como pasante en nuestro programa este semestre y pues es docente y está haciendo su maestría pues acá en la Pedagógica, la maestría en Estudios Sociales. Entonces, les invito a que demos un saludo. Andrés, bienvenido nuevamente a los micrófonos de Ananqué, ya te habíamos tenido en temporadas anteriores. ¿Cómo estás? Muy bien, profe, muchas gracias. Un gran saludo a toda la audiencia que el día de hoy nos está acompañando. Un placer estar aquí de nuevo. Muy bien. Muchísimas gracias, Fausto. ¿Cómo estás en esta mañana fría? Muy bien. Un cordial saludo para ti, para nuestros invitados y, por supuesto, para los oyentes de Ananqué. Un gusto estar acá. Bueno, bienvenido. Y también entonces Esteban, quien se estrena en estos micrófonos. Profe, ¿cómo estás? Un gran saludo para todos. Emocionado. Estoy acá intrigado por todo este proceso, pero muy bonito. Qué bueno, que hace parte de este proceso de formación. Vamos a nuestra sección Historia Central. Historia Central. Estamos de regreso en Ananqué, Relatos de Clio, hoy como parte de esta temporada en la que nos estamos metiendo en estas discusiones sobre la crisis de la democracia.
y cómo podemos verla, sentirla un poco desde el ámbito y desde el campo de lo popular. Bueno, hablando de partidos políticos, y como nos decía Andrés en la presentación de la canción, pues es una muestra, digamos, de esa compleja relación entre la sociedad, la ciudadanía, el campesinado en este caso, y los partidos políticos y la política en general. Una canción hecha en el 2002 y eso también nos explica muchas cosas porque veníamos de el peor momento del conflicto armado. O sea, cuando producen esta canción, estamos cerrando el peor periodo de conflicto armado en la historia del país y el peor momento de crisis económica. O sea, una crisis estructural muy, muy compleja y eso también nos ayuda a entender un poco por qué se embejuca el campesino en esta canción, ¿no? Bueno, y para Historia Central queremos hablar un poco sobre el significado de los partidos y de los imaginarios, porque también tiene que ver con la forma en la que nos lo representamos, ¿no? Cómo pensamos, qué ideas nos hacemos sobre lo que significa un partido político. Y los partidos políticos, pues son organizaciones que tienen un interés en común, agrupaciones de personas, y cuya característica particular es el deseo del ejercicio del poder. Aparecer y el poder que se ejerce y se ejecuta a través del Estado, del poder político. Entonces, la naturaleza de un partido es justamente esta, la búsqueda del poder. Y eso se hace a través de diferentes vías. La más conocida, la más promovida, es pues por la vía de las elecciones. Pero hay partidos que no han acudido a las urnas y que de hecho reniegan de esa posibilidad de lo electoral. Partidos armados, ¿cierto? Que no son solamente los de izquierda, sino que en el siglo XIX, incluso en el siglo XX, eso que llamamos nosotros y nosotras la violencia, como si la violencia hubiera parado, pero ese periodo de los años 30, 40, 50, que agudiza la violencia entre partidos, pues ahí la búsqueda del control del Estado no estaba por las elecciones, o no únicamente ni preferentemente por la vía de las elecciones, sino a través de las armas. Entonces, hay diferentes maneras en las que los partidos buscan conseguir ese propósito del poder político. Y los partidos realmente son colectividades pues de hace poco, o sea, hace apenas en el siglo XIX donde van a tomar la forma que tenemos hoy, porque es apenas ahí donde aparecen plenamente los congresos, los parlamentos. Inglaterra es el lugar donde primero van a aparecer estas figuras, los parlamentos, los congresos y comunidades o articulaciones de personas para llegar a ese escenario y buscarse representados en ese escenario. Entonces, en el siglo XVII, XVIII, los primeros colectivos que van a ser más o menos similares a los partidos son liberales y conservadores ingleses, los liberales que son los Whigs y los conservadores que son los Tories. Y rebuscando un poco sobre la historia de partidos, vine a caer en cuenta que uno de los primeros partidos en la historia contemporánea reconocido como tal es el Partido Liberal Colombiano, fundado en 1848. Entonces tenemos una larguísima tradición de partidos políticos y el conservador se funda en 1849. En un contexto además donde aquí se estaba discutiendo mucho qué pasaba en Europa, en Francia, porque estaba viviéndose una revolución. Había muchos motines, protestas. Y de hecho hay otro partido que se va a fundar en ese contexto, que es el Partido Comunista. Marx escribe el manifiesto del Partido Comunista en 1848. Todos esos son contemporáneos, ocurrieron en el mismo momento y a partir de una crisis de la forma de gobierno anterior, monárquica, y como de pensar que tendrían que existir otras formas y esas formas van a estar guiadas y orientadas por los partidos. Ahora, los partidos, como les estaba comentando anteriormente, pues parten de unas concepciones que tenemos sobre ellos. Entonces hay un asunto allí que aparece que son los imaginarios políticos, ¿cierto? ¿Cómo son? ¿Cómo nos ayudan a entender el funcionamiento de la democracia? Fausto, ¿podríamos hablar un poco sobre cuáles son estos imaginarios? ¿Qué papel cumplen? ¿Cómo se relacionan con esto de los partidos? Sí, nosotros podemos empezar definiendo el imaginario como una construcción colectiva. En esa construcción colectiva hay una suma de símbolos, narrativas, relatos, imágenes que le dan sentido un poco al papel de la política, el poder y la democracia. Entonces, en esas imágenes hay un componente, digamos, también emocional muy fuerte que hace que las personas o un sector de la sociedad crea una idea sobre cómo verdaderamente se hace política en la práctica. Uh-huh.
Ok, y bueno, nuestros partidos políticos que han ido cambiando, que han ido evolucionando, veníamos de la raíz liberal conservadora por más de casi 150 años, cuando empiezan a aparecer partidos distintos, formalmente constituidos y con algún tipo de incidencia electoral. La aparición de estos partidos que van a estar dándose sobre todo a partir de los años 70, 80, del siglo pasado, ¿eso cambió los imaginarios? ¿Cómo la gente representa el papel de los partidos? ¿Qué crees tú? Sí, el imaginario tiene una característica muy interesante y es que es contingente, va cambiando. Y va cambiando de acuerdo a los acontecimientos. Estaba pensando ahora que estabas hablando en la idea del trapo rojo. El trapo rojo durante el siglo XIX y el siglo XX fue una especie de bandera popular de las ideas liberales en Colombia. Ese trapo rojo marcó una forma de hacer política en los pueblos. Con el pasar del tiempo, el trapo rojo, lo estoy poniendo en el contexto, por ejemplo, del COVID-19, se convirtió en otra cosa. Un símbolo que se redefinió. Es decir, se transformó en ese contexto en un símbolo de SOS, de ayuda, ayuda humanitaria. Y eso me sirve para decir que justamente el imaginario se alimenta de las emociones, alimenta de los símbolos, pero esos símbolos al mismo tiempo los redefine, los va cambiando y lo va adecuando un poco al contexto y las necesidades de la sociedad. Bueno, entonces esto que mencionas del trapo rojo es bastante interesante porque los partidos políticos, por ejemplo, el liberalismo, ha estado como dividido entre una base popular, ¿sí? Y una dirigencia de élite. Y el trapo rojo pertenece como a ese sector popular que hoy todavía reivindican algunos políticos, que en algún momento reivindicó, por ejemplo, Piedad Córdoba, ¿cierto? Y que por eso también fue bastante señalada, pero hay unas divisiones. Eso es muy particular del Partido Liberal porque en el Partido Conservador eso no ocurre, porque los partidos funcionan de maneras distintas, ¿cierto? Se supone que representan los intereses de la gente del común a partir de programas y un conjunto de ideas, pero también vale la pena que nos preguntemos cómo es que funcionan los partidos. Andrés, tú que estuviste ahí como rebuscando, mirando un poco como el funcionamiento de algunos de los partidos, ¿todos funcionan igual? ¿Qué tipos de partidos hay? Vale, profe, con respecto a eso que mencionabas anteriormente, pues en efecto sí, los primeros partidos, bueno, en Colombia los partidos tienen una larga tradición, pero los primeros que van a aparecer son precisamente partidos de élite, es decir, se van a... O sea, esto liberal conservador, liberal ¿cierto? conservador, en el sentido de que van a tener dos partes, una de afiliados, como aquellos simpatizantes que colaboran con el partido, y una parte organizativa que se apoya en el aparato gubernamental para alcanzar sus intereses. Pero entonces estos partidos de élite precisamente se configuran para seguir ciertos intereses o para mantener los intereses de ciertos sectores poblacionales. Entonces, por ejemplo... Sí, las élites políticas en su momento del siglo XIX que tenían los recursos para mover la maquinaria estatal. Entonces, por un momento estamos en esos partidos de élite. Hasta el siglo XX, más o menos a mitades, que ya empiezan a haber otros movimientos de carácter popular. Entonces hay un movimiento de masas por diferentes motivos de inconformidad. Entonces se configuran unos partidos de masas que lo que hacen es representar lo popular. ¿Sí? Estas dos vertientes, por decirlo de algún modo, van a configurarse hasta nuestros días donde, bueno, podemos ver un contraste. Porque en esos momentos era muy... O sea, la línea de ideología no se podía transgredir esa línea. Sí, era muy claro cuál era el marco ideológico en el que se movían los partidos. Exacto. Hasta los años, ¿qué? 60, 70. Pero de un tiempo hacia acá hemos visto cómo estos partidos han sufrido crisis de identidad precisamente por eso, porque algunos simpatizantes se cambian de bando de la noche a la mañana. Entonces puede ser por un lado eso. También lo que mencionábamos con el campesino embejucado. Estos partidos muchas veces se muestran distantes a lo que piensa el campesino y no son conscientes de esas subjetividades, esas miradas, esas realidades. Y muchas veces las personas no se sienten representadas con lo que dicen representar los partidos. También otro punto ahí es que los partidos de ahora se han vuelto muy, los famosos catch-all, atrápalo todo, que en ese ejercicio, ese deseo de mantenerse en el poder, comienzan a ejercer muchas maneras para mantenerse. Entonces, son muy convenientes, son oportunistas, ¿sí? Entonces, se empieza a crear esta idea de que los partidos son corruptos, clientelistas, ¿sí? Entonces, eso también es otro punto que hay que marcar en los partidos. Esto de los partidos catch-all, que viene del inglés, ¿cierto? Esto atrápalo todo, me hace pensar como en esa canción
de tecnomerengue de la mesa que más aplauda, porque son los partidos que se votan a la mesa que más aplaudan. No importa si hoy están hablando de ambientalismo, entonces sí, eso es lo que más suena, sí, de una. No, ahora entonces vamos a hablar de derechos religiosos, entonces cambian de tema y no hay esa delimitación de programa, ideología, ¿sí? Sino es donde puedan estar seguras de que consiguen la mayor cantidad de votos. Entonces eso también nos da una dinámica de funcionamiento distinta, donde las fronteras, lo ideológico, lo político, en algunos de estos casos, de estos partidos, va desapareciendo. Exactamente, profe. Entonces sí, ese es nuestro contexto actual. Sí, hay una amplia gama de partidos, pero no se tiene muy claro qué intereses representan. Sí, a veces es difícil irlos identificando en este panorama en el que nos encontramos, porque además, como nos decía Fausto hace un momento, hay un componente que es, digamos, que apela a las emociones, que está de seguir a un partido o de la imagen, el imaginario, el ideario que yo me hago del partido en mi cabeza no está cruzado solamente por mi decisión racional de cuál me parece que es el mejor programa porque vi las cifras, los datos, sino que hay mucho de eso que se cruza por las emociones, ¿cierto? Y allí, entonces, vale también la pena preguntarnos cuál es el papel de esas emociones, ¿sí?, en la percepción y el favorecimiento de los partidos políticos. Esteban, tú que además has estado averiguando sobre, trabajando y que quieres trabajar tu tesis sobre el tema de emociones y política, ¿qué nos podías contar al respecto? Las emociones, ¿cómo se juegan cuando se trata de hablar de partidos políticos y de política? Bueno, profe, hay una autora muy bonita que se llama Martha Nussbaum. Ella pues plantea que las emociones son juicios morales, ¿no? Desde la filosofía, hablando filosóficamente. Yo podría decir, profe, que las emociones se relacionan con los partidos políticos o trabajan juntas a partir de que las emociones pues son un juicio, son como una representación, están por allá en el imaginario sobre qué tipos de sensaciones tenemos, ¿no? Sí. Entonces pues los seres humanos pues sabemos que tenemos sensaciones de agrado y desagrado. Que son las básicas. Ajá. Sí, por allá dicen los epicueros que esas emociones de desagrado son las negativas y son las que hay que tapar o las eliminar, que no hay que sentir, sí. Siento yo que los partidos políticos construyen toda una narrativa muy ligada hacia lo emocional, acá en Colombia, ¿sí? De pronto, o sea, ellos construyen esa narrativa y a partir, o sea, influyen en ese imaginario, se apropian de las emociones de las personas a partir de ese imaginario y pues empiezan a promover sus ideales. ¿Sí? Sí, entonces son constructores de emociones y no necesariamente de programas en su relación con la ciudadanía. Eso es bien interesante. Sí, claro, y además que pues a las personas, pues se sabe, ¿no? Que pues las personas no leen, ¿sí? O sea, las personas no tienen mucho conocimiento de lo que hacen los partidos políticos, entonces pues los partidos políticos se pegan de ahí, no les interesa una ideología, entonces vámonos por el lado emocional. Siento que de pronto un ejemplo muy claro acá en Colombia que se puede ver así es que de pronto en todo lo del proceso de paz que hubo en el 2015, la gente que salió a votar por el no, era porque no querían que ganara el sí, más no porque apoyaran que no hubiera un proceso de paz, pues porque a todos nos afectó el conflicto. Y no porque conocieran, o sea, porque cuántas personas, levante la mano en esta mesa quien se leyó las 400 páginas del acuerdo de paz para decidir si votaba o no, quienes podíamos votar, no, pues estaba, o sea, era difícil como la decisión completamente informada, pero además de eso, pues se jugó a través de esa emocionalidad con discursos pues también francamente mentirosos en muchas ocasiones, pero que sí estuvieron muy asociadas como al agrado o desagrado, ¿cierto? Frente a el conflicto armado, frente a la figura presidencial en ese momento de Juan Manuel Santos y frente a ideas que no estaban ni siquiera contenidas dentro del acuerdo, como esto de que se iba a obligar a los niños y niñas en las escuelas a ser homosexuales. Bueno, o sea, hubo un montón de cosas ahí que fueron muy desde efectivamente la emoción, ¿no? Entonces, que van a estar involucrados realmente en la construcción de los partidos. Sí, profe, siento entonces que, bueno, los partidos políticos se apropian de esas emociones para generar todo un marco moral
¿sí? Y desde ahí trabajar, porque no, o sea, desde mi opinión, no opino que los partidos políticos trabajen enfocados en las necesidades de la gente, sino ya es más cuestión de moral, ¿no? Ajá. Y ellos trabajar desde ahí, ¿no? Sus intereses económicos, políticos, de las élites, etcétera, etcétera. Bueno, dependiendo del partido que se trate, ¿no? Porque bueno, ahorita en nuestra siguiente sección, que vamos a ir a ella, vamos a hablar un poco con quienes están involucrados en ese proceso. Sí, efectivamente. Vamos a darle paso entonces a la siguiente sección, que es Voces Ananqué. Las voces de Ananqué. Bueno, estamos de regreso en Ananqué, en esta sección en la que nos gusta, bueno, abordar nuestros temas desde experiencias creativas, desde otros lenguajes y también con las y los protagonistas de los procesos. Entonces, hoy en cabina también nos acompaña una queridísima amiga que es Alison Castellanos. Ella es trabajadora social y es especialista en acción sin daño y construcción de paz de la Universidad Nacional. Y la hemos invitado porque ella hace parte de este grupo, tal vez pequeño, selecto, no sé cómo decirle, de personas que activamente se han involucrado en el trabajo en política y de partidos políticos. Porque si bien los partidos aspiran a representar, pues lo cierto es que no todo el mundo está, y menos en Colombia, las tasas de organización en general, social y política, son bastante pequeñas en un país como Colombia, y pues es una mujer muy joven, ¿sí? Que tiene ya varios años de experiencia. Entonces queremos hablar con ella sobre este proceso y sobre lo que ha sido su experiencia. Entonces, Alison, muy bienvenida a esta cabina, a Ananqué. Bueno, para que te presentes, saludes a la audiencia y nos cuentes un poco qué te llevó a involucrarte en este mundo de la política, en un movimiento político, en trabajar, porque además trabajas en el Consejo de Bogotá, ¿no? Entonces, bienvenida. Bueno, muchas gracias y pues buenas tardes a toda la audiencia que nos está escuchando. Mi nombre, como pues lo mencionaron, es Alison Castellanos. Soy trabajadora social, soy una mujer feminista, soy de la localidad de Suba. Hago parte actualmente de una organización territorial que hemos venido construyendo con compañeras que se llama Mujeres de Barrio en la localidad de Suba. Y pues también del movimiento social y político Fuerza Común y pues actualmente del movimiento político Pacto Histórico, partido. Entonces pues nada, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que me lleva a involucrarme a estos escenarios? Pues más allá de la formación profesional que tengo, yo creo que desde que estaba en el colegio, pues la necesidad de hacer algo, ¿no? La necesidad de hacer algo en medio de la situación actual que en ese momento estábamos en el país. Recuerdo que pues el paro agrario en el 2012 estaba ahí también en ese momento en el que yo estaba transitando en el colegio. Luego posteriormente todo el paro estudiantil que se dio en la MANE. No alcancé a estar en la MANE, estuve en la UNES. Okay. Ahí estuvimos como con todo este ejercicio pues de desfinanciación de la universidad pública, y pues yo soy de universidad privada, pues también empezamos a llevar como nosotros, pues porque ahí se dio la primera vigencia de Serpi lo paga, como esto generó desfinanciación a las universidades públicas, pero como también empezamos a discutir el acceso a la educación gratuita y a la educación pública gratuita, ¿no? Entonces, en el marco de todo este ejercicio, en el marco también de mi formación profesional, pues el ejercicio también de que hemos venido conversando de la necesidad de organizarnos. Entonces es necesario organizarnos en la universidad, pero pues uno sale de la universidad y luego ¿qué realiza, qué hace? Entonces ahí empecé ya a acercarme un poco a Fuerza Común desde sus ejercicios territoriales. Creo que el hacer es importante, más allá de hacer parte de estos escenarios o partidos políticos, organizaciones políticas, nos lleva a juntarnos y a reunirnos con otras personas también pues movidas por tenemos que hacer algo frente a estas injusticias, frente a todo este contexto nacional que se daba en cuanto a la construcción
de paz, al plebiscito, a la firma del acuerdo de paz que se da en toda esa coyuntura, pues me lleva a decir como esto también requiere ejercicios de formación política, ejercicios de organización y de militancia, y a partir de ahí es que digo como, bueno, voy a empezar a organizarme desde las organizaciones estudiantiles y luego desde las organizaciones barriales y territoriales. Bueno, y es que la experiencia de Alison nos permite y revela una cosa que pasa en el campo de lo popular. Cuando la política se hace desde este sector, porque en la sección anterior hablamos un poco como los partidos de élite lo hacen de esta manera, en el campo de lo popular y en América Latina, pues una cosa que es muy importante y es que no hay una separación completa entre partido político y organización social. Sí, son movimientos que muchos como Fuerza Común se reconocen como movimientos sociopolíticos. ¿Sí? No es partido político a secas solamente, sino que tiene una base social que tiene que ver con esas dirigencias barriales, comunales, estudiantiles, porque la teoría generalmente ha hablado de las organizaciones sociales son una cosa y los partidos políticos son otra cosa. Pero resulta que en América Latina, en Colombia, por las dinámicas propias, pues esto está muy articulado. Entonces son movimientos sociales que no solamente pelean por sus reclamos particulares, educación de calidad, educación pública gratuita, como nos menciona Alison, sino que eso implica también entonces cómo se incide directamente en el poder del Estado, ¿sí? Ejercicio del poder para llevar estas reivindicaciones. Entonces eso es un asunto bien particular. Vale, Alison, ya que nos estás acompañando aquí, me gustaría hacerte una primera pregunta y es, participando, siendo militante de este proyecto de Fuerza Común, me gustaría que nos contaras qué proyectos ha intentado llevar al debate el movimiento y cuáles obstáculos se han visto para poder llevarlos a cabo. Pues bueno, yo trabajo específicamente con la concejal Dawn Catanzaro llegamos al consejo siendo del Polo Democrático Alternativo y pues luego de la fusión y la construcción de unidad que le hemos apostado desde la izquierda y desde estos escenarios, pasamos a ser movimiento político pacto histórico, ¿no? Con otras fuerzas políticas y con otros partidos políticos. Ahí hemos venido realizando diferentes ejercicios, no solamente de control político, sino de construcción de proyectos de ciudad, en donde actualmente solo uno está por ser ya sancionado o declarado por el alcalde Galán, pues falta que él lo firme y pues ya se radique. Ya pasó al segundo debate que fue se sancionó o se hizo el proyecto de acuerdo sobre el día del escape. Y estos proyectos, pues hay que mencionar, han sido también como una construcción pues con el movimiento social y con los procesos territoriales cercanos que no solamente son de Fuerza Común, sino que nos hemos venido encontrando. También ahorita se volvió a radicar, el año pasado se radicaron, pero por diferentes dificultades, específicamente porque somos oposición, somos minorías dentro de esta corporación y como lo es el Consejo de Bogotá, se radicaron proyectos como lo es el campesinado como sujeto de derechos, comunidades energéticas, reforma local, alianzas público-populares, familias cuidadores y aglomeraciones económicas. Estos proyectos también se radicó uno que pretende también reconocer los oficios textiles acá en la ciudad de Bogotá. ¿Y cuáles han sido las mayores dificultades? Pues una, que somos primero oposición y minoría dentro de esta corporación. Segundo, pues dado a eso, los conceptos que ha emitido la administración son negativos en su gran mayoría, o quienes son ponentes de estos proyectos de ciudad también pues juegan bajo intereses políticos e ideológicos que han permitido pues retroceder estos proyectos. Esto también va de la mano incluso con el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional. Nosotros, por ejemplo, el de reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, pues también hace parte de todo este proceso que ha hecho el Gobierno Nacional, pero también reconociendo que Bogotá tiene una ruralidad, ¿no? Bogotá tiene una ruralidad que está Sumapaz, pero no solamente está Sumapaz, sino otras localidades en donde están nuestros y nuestras campesinas en esta ciudad, ¿no? Entonces son también por diferencias ideológicas, por diferencias de el cómo hacer política, también hace parte pues
de intereses políticos y económicos alrededor de qué proyectos de acuerdo pasan y qué no. Entonces volvimos a radicar nuevamente, eso se radicó en el periodo anterior del año pasado, cada año se cambia de presidencia y lo que hicimos fue desarchivarlos para volverlos a discutir. Entonces estamos a la espera de que estos pasen en primer debate. Esta vez, pues atendiendo también a modificaciones de los ponentes, cambiando de los ponentes anteriores del año pasado y atendiendo a recomendaciones que se han realizado pues desde las entidades con sus conceptos técnicos y pues también desde la ruta de trabajo que se ha tenido con estas poblaciones. Alison, yo quería saber, en redes sociales el movimiento Fuerza Común es uno de los que más invita a participar en espacios políticos como los consejos de juventud. ¿Por qué crees que es importante hablar de estos espacios de participación para los jóvenes? Bueno, nosotros como Fuerza Común hemos, más allá de intereses individuales de querer estar en ejercicios de representatividad, pues esto hace parte de un proyecto político que hemos venido construyendo desde diferentes lugares, ¿no? Y desde diferentes territorios. Y en este caso de Bogotá, de diferentes localidades. Yo creo que porque es importante y porque parto desde ahí, porque muchas veces los consejos de juventud pues hacen parte de esos escenarios de representación que pues más allá de representar intereses colectivos, pues son intereses individuales pues de diferentes sectores políticos que hemos venido realizando desde Fuerza Común, construir poder popular desde los territorios, desde diferentes escenarios, con las juventudes, dependiendo de las localidades, los intereses y las necesidades territoriales que tengan, y de esta manera, pues, ocupar estos espacios también de representatividad para llevar esos intereses colectivos. Anteriormente, en el periodo anterior, ya venía un compañero específicamente de la localidad de Usme, pues también posicionando este escenario de representatividad como lo son los consejos de juventud, y posteriormente este año lo que se hizo fue fortalecer esos ejercicios juveniles de otras localidades y apostarle también a esos escenarios como instrumentos. Es importante entender que estos lugares de representatividad son instrumentos que deben facilitar de algún modo las agendas que han venido construyendo, en este caso las juventudes, desde los territorios. Entonces, si son instrumentos, pues se hace o se ha venido construyendo y realizando el ejercicio y la estrategia para que ese instrumento pues pueda estar alrededor y en función pues de esas agendas juveniles que se han venido construyendo no solamente en los barrios, en las universidades y en los diferentes espacios culturales pues que han venido ocupando las juventudes de esta ciudad. Alison, me surge una duda y bueno, tú dices que utilizas la herramienta como participación de los jóvenes y qué bonito eso, pero entonces tú desde tu rol como parte de un movimiento político, ¿cómo analizas el otro punto, ¿no? Las narrativas de los grandes medios de comunicación sobre la polarización? Pues bueno, yo creo que ahí son incluso uno de los grandes retos que hemos tenido, no solamente pues Fuerza Común, sino todo el movimiento de izquierda, incluso el partido Pacto Histórico en el marco que nos encontramos ahorita y son las elecciones del 8 de marzo. Y es un reto, ¿por qué? Pues porque creo que sí se nos ha dificultado comunicar a la gente, a las personas de los barrios y de los territorios, pues realmente porque es importante, pues no solamente participar este 8 de marzo, sino apostarle a un proyecto político de izquierda como lo es el Pacto Histórico. Y es precisamente porque los medios de comunicación que escuchamos, pues son medios de comunicación que responden a las élites o a los grandes monopolios de nuestro país, ¿no? Entonces eso incluso, pues si uno conversa con la gente de a pie del común, nos damos cuenta que los medios de comunicación pues constantemente están mal informando o constantemente están jugando con las emociones precisamente de la gente para sentir una incertidumbre, una angustia, un miedo, un temor, y pues esto ha sido un gran reto que hemos venido, pues que el partido, pero también las organizaciones sociales han venido pues ya observando, no de ahorita, sino de hace un montón de tiempo, y es por esto que desde hace un
montón de tiempo ha intentado generar otros procesos y otras estrategias en donde esto pueda pues ser diferente. Entonces, claro, últimamente y entendiendo y haciendo también un análisis en términos electorales, pero también en términos pues muy sociales, pues nos hemos venido cuenta que la gente tiene una incertidumbre por cosas que uno dice como no son así, ¿no? O a veces decimos como, bueno, sí, al gobierno nacional le ha faltado más realmente llevar a los territorios y a los barrios, pues realmente lo que ha sucedido. Pero vemos que programas nacionales actualmente pues han logrado eso, o sea, los diferentes programas que han realizado, pues las estrategias de comunicación del gobierno nacional, los medios de comunicación alternativa de los barrios y los territorios ha venido interpelando este tipo de narrativas que generan polarizaciones. Entonces yo creo que pese a eso y pese a que sabemos que los medios de comunicación son y responden a los grandes monopolios de las grandes élites, pues también entendemos que es a través de los ejercicios territoriales de fortalecer los medios de comunicación alternativo de los barrios, de dialogar con la gente constantemente, de los ejercicios territoriales, pues nos permite interpelar esa polarización o esos mensajes de polarización que quiere transmitir los medios de comunicación alternativa. Bueno, pues Alison, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por compartirnos un poco de tu experiencia, ¿no? Siempre es muy llamativo encontrar personas que estén apostando justamente a construir desde la base, desde los sectores populares, a meterse en ese complejísimo mundo de la política, de los partidos, de los espacios de elección popular como los consejos, las presidencias, que son densos, ahí se mueven muchísimas cosas, y bueno, de los retos que implica acercar la política, bueno, no que acercar la política, pero sí esos escenarios de poder a los sectores populares, porque ahí hay política moviéndose, hay redes, hay trabajo social colectivo permanente. Entonces, muchísimas gracias por compartir parte de esa experiencia en los micrófonos de Ananqué. Y ahora entonces vamos con nuestra última sección, Ananqué en las redes. Ananqué en las redes. Nos pueden encontrar en Facebook como Germinario en Enseñanza de la Historia con Memoria y en Instagram como Germinario_UPN. Nos despedimos y agradecemos su escucha desde los diversos rincones de nuestro país y bueno, les invitamos a que no se pierdan nuestro próximo episodio en el que vamos a abordar dinámicas de violencia política. La Pedagógica Radio presentó Ananqué, Relatos de Clio. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes.